Uno de ellos, el primero es el América, que va contra el Revolution de England. El otro es el más atractivo. Monterrey ya llegó a Miami para enfrentar al equipo de Messi. No se sabe si Messi va a jugar. Y Tigres también viaja para su partido. Creo que la eliminatoria más tranquila la tiene el América. Curiosamente, el líder de la Liga Mexicana contra el colero de la MLS, que es el New England Revolution. Aunque digan que van a venir a jugar con todo. Los dos partidos se van a jugar en el Azteca. Porque el New England, como en último lugar, tiene un concierto ahí. Los dos. Buenas noches, cambiaron la Ramón. ida y la El vuelta. partido de vuelta se juega en el Azteca, ¿no? Y la ida sí es Sí. allá. La ida se juega en... Sí. Sí, invirtieron la ida y la vuelta, le correspondía cerrar. invirtieron la ida y la vuelta. Sí, eso pensé, fue lo que que, pasó. pensé que había tomado ventaja el América, como suele hacerlo, pero no. Y los Van Tigres ida y van- vuelta, ida y vuelta. Bueno, y los Tigres van contra el Pero Columbus si lo dices Crew. tú, que jueguen en el Azteca los dos y ya está. Sí, de una Oye, vez. José Ramón, El primero- actual campeón de MLS es el que recibe a Tigres Sí, mañana. ese es Columbus durísimo. Columbus Crew. En la Copa de Campeones Antes de que nada, CONCACAF. felicitarte tu cumpleaños porque la próxima semana ya habrá pasado y te vas a esconder. Así es que corra la semana con bendiciones, ¿Qué felicitaciones, sabes salud. cuándo es mi cumpleaños? Ah, pues porque está en todos lados. Todos lo pues ahí sabemos. Pero si, Yo si no no cumplo quieres. años. Ah, ¿no cumples años? No cumplo, ya dejé de cumplir, igual Tiene que como Roberto. 25 de no Roberto cumplir. y yo Yo ya lo menos. cumplimos años. Hugo tampoco está en bueno, etapa pues, de cumplir entonces años. guarda No, las yo sí, yo felicitaciones sí. en el cajón, pues, entonces. Guardémoslo en el cajón. Yo cumplo 56. El que cumple años es Peláez cada día. Ve, lo cumplió. peló. Ya cumplí el Peláez, 14 de marzo. Sí, 49. 49. Continuamos con el programa. No, está bien, está bien. Bueno, está bien, te ves muy bien. Sin IVA, Escuchemos sin a IVA. Jardinet, técnico del América. Entonces sí juegan en New England y después en el Estadio Azteca. Yo había pensado malamente. Sí, sí, todos que aquí están disponibles para el juego, están por el departamento médico aptos a jugar, pero a partir de ahí es una decisión que vamos a tener caso a caso, si empiezan el juego, si entran durante el juego, midiendo los riesgos que tiene cada situación, es muy particular, muy individual. Pero sí, todos aptos, a no ser Quiñones. Realmente esta es una baja importante, pero de resto estamos completos y bastante confiantes. Pero claro, de aquí no me conviene adelantar nada para bien, también no dar ningún tipo de ventaja al rival, pero te adelanto que sí, están todos disponibles al juego, algunos para inicio y otros para entrar durante el partido. Pero bien, estos partidos de eliminatorias son partidos donde un mejor te cuesta muy caro y por este sentido te exige una concentración, una dedicación, una forma de jugar que innegablemente es distinta de partidos que valen 3 puntos y que por más que encaremos todos como una pequeña decisión, es sin duda que es diferente jugar partidos eliminatorios. Bueno, es Jardín hablando sobre el América y las bajas que tiene. Tiene a Quiñones solamente de baja. Estarán listos Fidalgo y, bueno, todos los jugadores del América están listos, a excepción de Quiñones, que no estará. ¿Qué se espera de este partido? El primero de la Liga Mexicana contra el colero de la MLS. Bueno, pues está en juego pues demostrar quién es mejor. Y nunca mejor dicho, ¿no? Tiene que demostrar el América pues, que es el superlíder y luego se enfrenta a un equipo que en teoría no es favorito. Entonces, En teoría no es favorito. Desde el primer partido tiene que mostrar su superioridad. Sí parece la serie más accesible, como decías. O sea, Ramón, ¿no? De los equipos mexicanos. No sé si la más complicada, la de Tigres Columbus. en cancha de Columbus. Bueno, y después Y la de- regresando en y la de Estadio Monterrey, Universitario, Miami. Monterrey, Inter, Miami. Bueno, es que Pachuca, Herediano, porque el Pachuca es el único que va a cerrar como visitante. Tiene su grado de dificultad. Herediano que echó al Toluca. Herediano echó al Toluca, sí. A ver, el América, yo creo que en la ida va a tener alguna dificultad
lo dice Carles Gil, que es un español, que es la referencia del equipo de Nueva Inglaterra. Son pocos partidos en la MLS, pero ha empatado 1 y perdido 4 Nueva Inglaterra, pero yo creo que de vuelta en la cancha del Qué Estadio raro, porque Azteca, ese equipo andaba bien. Sí, ¿no? ahí lo resuelve. de Sí. vuelta en ¿No América crees- no no tendrá crees que de problemas. ida ya- No, sí, en la ida habrá alguna complicación, Sí, pero yo creo que a pero 180 va a ganar, minutos ¿no? América con su repertorio va Sí. a pasar con cierto desahogo. Hay que recordar que puede jugar Del Rosum por derecha, Brian y en el centro Henry Martin. Fidalgo estaba en duda, pero me parece que el plantel que tiene América y lo que puede parar mañana da para que no haya ningún problema. Ojo con el gol de visitante, ojo con esto. Sí, que sí es para la factor de vuelta en definición. América mañana tendrá que tomarlo con calma, ser atrevido, tomar sus precauciones para simplemente llevar, me parece, El ganador desenlace a la vuelta. de esa serie va contra el ganador de Pachuca Herediano, Sí. que es En, un, en es la- un en las rival otras llaves más complicado. podría darse un clásico regiomontano, ¿no? O Tigres se y podía Monterrey, meter o Miami el jugar Inter de contra Miami. Tigres, sí. Que para mí Oye, sería una Columbus. sorpresa, para mí sería una sorpresa que algún equipo mexicano quedara fuera. Yo veo favorito a Monterrey, veo favorito a Tigres, veo favorito a Pachuca y veo favorito a la América. ¿Y por qué no ves favorita la selección contra Estados Unidos? Porque son selecciones precisamente. En la selección O sea, gana Estados Unidos. cuentan mucho los extranjeros aquí. Como dice No, pero Roberto, es otra cosa. cuidado con Columbus. No, estoy de acuerdo, pero la realidad es de que, y ahí están los números, históricamente la Liga ¿Pero MX por qué? ¿Porque ha sido cierran la superior a mayoría la de MLS. casa? No, porque por lo que sea, porque están desfasados, porque acaba de empezar la MLS, por lo que tú quieras, gustes y mandes, pero ahí están los números, la Liga MX es muy favorita a la MLS. Columbus muy le favorita. ganó, Columbus, recuerden, le ganó a Cruz Azul cuando Cruz Azul es campeón de este ¿Cierto? partido que tienen de los dos monarcas. Y ahora Columbus va a enfrentar al América o al campeón de este semestre. Tiene jugadores muy interesantes, tiene Hernández, el colombiano, tiene un ataque muy respetable, tiene al uruguayo Rossi. Así es que estos jugadores del Columbus, específicamente estos dos contra Tigres, cuidado. De la referencia de Nueva Inglaterra no hay mucho que decir. Al América nada más lo verían en la final. Ahora, es cierto, hay una hegemonía muy clara del fútbol mexicano en estos torneos, pero no hay muchas finales entre mexicanos. ¿No? Casi siempre llega un mexicano contra un estadounidense. Sí. Y no todas las han ganado fácilmente. Y ¿no? por ahí alguna ocasión se coló el Saprissa, se la ganó. Sí. El único equipo que ha ganado que no es de la Liga MX y recientemente Pero este del torneo Seattle es Sounders en la contra MLS. Pumas. Es Sí. importante porque van al Mundial de Clubes. Sí. Sí, y además hay mucho dinero de por medio, mucho dinero. Parece que todos le están dando preferencia a ese torneo, Sí. ¿no? Los equipos mexicanos. Hay 3 boletos ya asegurados, ¿no? Que son Monterrey, León y Seattle Sounders para 3. CONCACAF. Sí. Y este Mundial de Clubes otorga el 4º boleto. Lo dijo- Monterrey, que ya tiene boleto, así no sé qué procede si Monterrey gana este torneo. El subcampeón será el que se quede con el boleto, porque Monterrey ya lo tiene. El jugador más destacado de este torneo para el América, que puede ser bien Malagón, dijo en una entrevista, el patrón nos pidió ¿Así? la Conca Champions. No Sí, quiere claro, decir claro en que lo pidió. detrimento de la liga, pero si en cierto momento hay que cargar Qué las bueno pilas, que el le América dices lo va a eso hacer. a José Ramón porque no estaba enterado y se está enterando ahorita, Javier, es importante que lo sepa. Sí, estaba yo enteradísimo. Pero bueno, iba a decir Eso yo no quiere decir algo- que lo van a ganar, José Ramón. No. O sea, el que el presidente, el dueño te diga Sí. hay que ganarlo, no lo quiere decir pide, que lo van a ganar. pide, claro. Por eso Pero ya el es- camino se abre, el camino América se es abre. el equipo más ganador de CONCACAF. La América. Seguramente va por eso. Sí. Quedó campeón recientemente. Pero yo te iba a decir algo, Está en mi querido CONCACHAMPIONS Ricardo Peláez. compitiendo perfectamente. Que te va a dejar mejoró el pálido, tema defensivo. pálido te va a dejar. Mejoró el tema defensivo, es la mejor defensa del torneo. Sí. Cosa que en los ciclos de Solari y de Tano no se había corregido del todo. Hoy es la mejor defensa del torneo. Bueno. Entonces tiene muchas cosas a favor. Coincido con Paco en que todos los equipos mexicanos van a pasar. Peláez Incluso Miami, ¿eh? representa Monterrey. Monterrey sobre Miami. al ganador América. Peláez representa a la América, institucionalmente representa a la América. Te voy a decir algo. Sí, El Inter de Miami sí. está invitado a jugar por la CONCACAF y por la CONMEBOL contra el campeón de la Libertadores de América. Sí. En un partido a visita recíproca. Si el que gane va a jugar la Intercontinental contra el ganador de la Champions. Sí. ¿Por dónde va la brecha hacia el Inter de Miami? No, estás Pero hablando como de que- invitado nada más, así porque sí. Sí, por lo que es Messi. por lo que o representa. que queremos hoy en el Mundial ¿Has de visto, Clubes. has visto Porque cómo se son defiende simpáticos, yo el creo. Inter de Miami? ¿Has visto un Sí, partido claro, completo sí, últimamente sí, del sí, Inter de sí, Miami? sí lo he visto, sí. Pero Pero hoy dicen, es están- que juega Suárez, Messi. No, no, sí, juegan allá arriba. ¿Hacen algo cuando se pierde la pelota? No, es No, favorito no. Monterrey. La defensa del Inter de Sí. Miami la has analizado a detalle.
Hoy el Tan Ortiz declara, eso que dice José Ramón, hoy dice el Tan Ortiz, cuidado con los intereses creados en torno a la necesidad que tiene la industria del fútbol de que el Inter de Miami Totalmente avance. de Ese acuerdo. es otro tema. Lo dijo Ese Tan tema Ortiz en arbitraje. conferencia de prensa, no sé si le dijo el Tato No, Noriega. no o es de la arbitraje, gente es de la un tema industria. de la CONCACAF y la CONMEBOL, Es que un- van a No, aprovechar al también- Inter de Miami. Pero para este torneo también la final más atractiva sería Inter Miami América. Uy, ¿verdad? no lo digas, José. Sería la final Ay, más atractiva. No lo digas, Roberto. Nada más se enfrentarían en no la lo final. digas. Pero yo veo mucho más difícil que llegue Miami. No, es que América sí, creo la que es semana de su cumpleaños, de los 8 Roberto. equipos que siguen ahí vivos, América es el que mejor juega. Claro, La ahora Leagues Cup, le falta nada todavía más, demostrarlo. La Leagues Cup que vimos todos, con todas las fallas, ¿no? Un torneo que Sí. por supuesto es perfectible, que le cargaron la mano a los equipos mexicanos, que Monterrey recorrió toda la Unión Americana, No miles pongas de pretextos, kilómetros. Paco, no pongas pretextos. No, lo que quiero decir, llegó Messi al Inter de Miami y me digan lo que me digan, ganó con todo merecimiento. Y eso, O sea, eso que se defendía muy mal, ¿eh? pero fue algo increíble, porque pueden decir que suspicacias de que el arbitraje, que esto, que el No, otro. ganó bien. No, ganó bien. Ganó bien. Ahora, viene otra situación, otro torneo Más muy importante. distinto y además Más visita importante. recíproca. Y otro Hay tipo que de, ver. otro tipo de intereses. Sí, Pero totalmente, este Monterrey, honestamente, o sea, así que te impresione. No. O sea, Pero es sí para estable. ganarle a bueno, Miami, está no sí bien. para ganarle a Miami. Pero yo creo que va a ser al final una doble confrontación pareja, por lo que puede generar Messi, que no se sabe si va a jugar mañana, que estaba todavía Pasado. en duda, pasado mañana, porque no jugó la fecha FIFA y ahí lo tienen. Y es una cosa con Messi y otra cosa sin Messi. Sí. Ahora, yo sí creo que a 180 minutos el repertorio y el plantel del Monterrey tendría que salir adelante sobre el equipo Estoy de acuerdo. de Miami. Sí. Dependiendo, todo si entiende- dependiendo del resultado que No, saquen pero Miami, sobre todo ¿eh? si entiende lo que dice Paco y lo que dice Ricardo, esa vulnerabilidad del aparato defensivo de Inter Miami. Sí, es un equipo muy desbalanceado, es Pero un ¿qué equipo tal el aparato ofensivo? malísimo. Claro, si consigues que se juegue más en cancha de Inter Claro. de Miami, va a ganar el Monterrey. Pero- si juega salida y vuelta, bueno, Messi te puede ganar el Es partido. un aparato obviamente. malísimo, pero no porque los de atrás sean malos o el portero. Es que los de adelante hacen muy poco para quitarle chamba a También. los de atrás. Bueno,